Muy bien, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Entonces, ya la semana pasada ya habíamos iniciado este otro bloque de teorías, ¿no? Adelante, Mariana. Profesor, en la semana 4 hay una práctica o un examen, una práctica creo, al final, ¿eso lo vamos a dar en clase también o va a ser después? No, justo eso lo voy a explicar ahora, cómo se va a dar la Ah, ya, práctica. Sí, ya, profesor. no te preocupes. Muy bien, entonces, ya la semana pasada habíamos iniciado con la teoría de Jean Piaget. Bueno, decíamos también que, bueno, el planteamiento de Piaget en la psicología es abundante, ¿no? Sobre todo con respecto al estudio de la psicología en cuanto a la psicología de la inteligencia, a la forma como él concibe el desarrollo intelectual y, bueno, es prácticamente, así como uno puede hacerse psicoanalista, hay psicólogos que también se hacen piagetanos, por ejemplo, ¿no? Porque la obra de Piaget es inmensa, ¿no? Es inmensa la obra de Piaget. Nosotros vamos a ver solamente un aspecto nada más, ¿no? Vinculado netamente al desarrollo, ¿no? Al desarrollo. Y justamente la idea es ver cómo este enfoque va a centrarse fundamentalmente en proponer una ruta, una explicación de cómo así se desarrolla el intelecto, ¿no? La inteligencia. Pero vamos a ir viendo esto. Más o menos, yo le decía que al menos, bueno, Piaget tiene más de 40 libros, ¿no? Obviamente uno a veces no alcanza a leer todas las obras de Piaget, ¿no? Pero sí les recomendaba, no sé si buscaron en internet, esta obra, ¿no? Que está en línea, 6 estudios de psicología. Es una obra muy bonita, ¿no? Una obra que de repente ustedes como psicólogos sí debieran leerla porque así tienen un acercamiento más directo a las ideas del autor, ¿no? A veces, claro, es muy bonito de repente encontrar cosas que nos expliquen, ¿no? Pero cuando ya tú vas al autor, puedes tener también una mejor performance, ¿no? De cómo así trata de explicar, ¿no? Y por ello Piaget nos decía, ¿no? El desarrollo es, en cierto modo, una progresiva equilibración, ¿no? ¿No? Este término equilibración hay que tomarlo como el ser humano, en un proceso constante de adaptación, digamos, va equilibrando entre sus necesidades, sus capacidades y las exigencias que le impone el medio ambiente, ¿no? Es decir, debe haber una especie de armonía, ¿no? De armonía. Y por eso dice un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio, obviamente un bebé, un recién nacido, necesita o no, valga la redundancia, necesariamente el cuidado humano. ¿Necesita o no necesita? Un bebé, Sí, un recién nacido. ¿Qué sí dicen? necesita, profesor. Claro, ¿no? Porque Sí. un bebé todavía está en un estado de menor equilibrio. Un bebé nace, si ustedes han tocado su cabecita de un bebé, todavía van a encontrar zonas blandas, ¿no? No sé si han tocado la cabecita de un bebé. Zonas blandas, ¿no? Las llamadas fontanelas. Y eso todavía tiene que cerrarse. Todavía prosigue su desarrollo neuronal, sistema nervioso, todavía su sistema esquelético también, muscular y todo, ¿no? Todavía estamos en un estado de menor equilibrio. Pero justamente Piaget dice, el desarrollo involucra pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior, ¿no? Superior. Entonces, eso, fíjense, ya es una idea. Y vimos también el tema de las invariantes funcionales, es decir, para Piaget ya existen mecanismos que son mecanismos innatos, ojo, innatos, mediante la cual también se da el desarrollo, ¿no?
Y uno de esos mecanismos innatos justamente es la adaptación, ¿no? Reitero, también lo dijimos la semana pasada, Piaget ha sido biólogo. Piaget también estudió filosofía, pero desde su perspectiva como biólogo, obviamente va a considerar mucho la teoría de la evolución, en la cual propone o plantea que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, no siempre fue Homo sapiens sapiens. Ha habido todo un proceso de millones de años de evolución biológica que han conllevado ya a la estructura actual y a la especie actual que somos. Pero para ello, para, digamos, conllevar a que exista Homo sapiens sapiens, esta especie se adaptó a las condiciones del ambiente, a diferencia de otros homínidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la adaptación es un mecanismo innato, es un mecanismo con el cual ya nacemos, y justamente aquí, vamos a ver, habíamos quedado aquí en este gráfico, que un poquito nos planteaba que la adaptación, por un lado, es asimilar, ¿no? Asimilar. ¿Qué significa? Que mediante mi acción, ojo, mediante mi acción yo incorporo, ¿no? Incorporo estructuras, ¿no? Incorporo información acerca del medio ambiente. Entonces, asimilar es incorporar a mis estructuras cognitivas información acerca del medio ambiente. Y es un mecanismo que es parte de la adaptación. Y el otro mecanismo es la acomodación. ¿Qué significa eso, no? Que toda información que ingresa a nosotros, toda nueva experiencia, toda nueva exigencia, va a conllevar también a una reestructuración de mis estructuras cognitivas. Y eso inevitablemente va a conllevar a un equilibrio, ¿no? A un equilibrio. Pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo la exigencia que existe en el colegio a la exigencia que existe en la universidad? No. No, profesor. No. Entonces, ustedes han iniciado un primer ciclo el semestre pasado, de septiembre creo a diciembre, ¿cierto? Y han tenido que adaptarse, ¿no? Y para ello, obviamente, han incorporado nueva información a las estructuras cognitivas que ustedes actualmente tienen, ¿cierto? Han asimilado. Pero esa asimilación ha conllevado también a una reestructuración, a una modificación de sus estructuras cognitivas. Pregunta. Ahora que ustedes están en segundo ciclo de una carrera profesional, vamos a ver en términos de operaciones del pensamiento. Pregunta. ¿Se exige o no se exige más? ¿Se exige o no se exige que ustedes tengan que analizar mejor las cosas? Sí, profesor, se exige. ¿Se profesor. exige o no se exige que tengan que sintetizar mejor las cosas? También, profesor. ¿Se exige o no se exige que ustedes hagan también comparaciones entre cosas, fenómenos, ideas? ¿Se exige? También, profesor. Bien. Ahora, ¿se exige o no se exige que ustedes tengan también mayor nivel de abstracción de temas a veces complejos? En circunstancias, de seguro que sí, profesor. Claro, cuando tú lees un texto, vamos a suponer, lees 6 estudios de psicología, tienes que entresacar lo esencial, ¿no? Lo esencial. Lo que a veces comúnmente se llama la idea principal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la idea principal que me quiere decir en este párrafo, por ejemplo, ¿no? Eso es abstracción, ¿no?
abstracción, entresacar lo esencial. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ustedes han incorporado información, pero también tienen que ir, y cada ciclo, la pregunta es, ¿cada ciclo va a ser menos complejo o más complejo? Más complejo. Más complejo, ¿no? Y va a haber exigencias a que ustedes se adapten, ¿cierto? Y ahí, según Piaget, usando los términos y las categorías que usa Piaget, tienen que asimilar, acomodar, asimilar, acomodar, asimilar, de tal forma que haya equilibrio entre las demandas de la nueva información y cómo su estructura cognitiva va modificándose en función a esas demandas. ¿Correcto? Entonces, eso un poco para entender la idea de esta adaptación. Entonces, Piaget está pensando que este mecanismo, ojo, estos mecanismos ya nacemos con estos mecanismos, ¿no? Nacemos, es decir, ya el bebé nace con ese mecanismo de adaptarse, de asimilar y acomodar, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí, a ver, vamos a ver esto. Ya, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Profesor. Este es un video que lo hizo la Universidad de Yale, porque, bueno, en su momento Piaget pues, era toda una autoridad, ¿no? En términos de explicar el desarrollo intelectual, explicar el desarrollo cognitivo, las estructuras. Reitero, su obra, una obra vasta, ¿no? De 40, más de 40 libros. Entonces, pero él, en esta parte que vamos a ver hasta el minuto 5:40, él trata un poquito de centrar cuál es su planteamiento, ¿no? Quiero que lo escuchen, ¿no? Piaget muere en el año 1980, muere a la edad de 84 años, nació en 1896. Muere a 84 años, pero esto ya es más o menos cuando él tenía, creo que 80 años, 82 me parece, ¿no? Es decir, un poco ya en la última fase también ya de la vida de Piaget, ¿no? La última fase. A ver, entonces vamos por aquí, a ver, vamos a está subtitulado, ¿no? J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste?
L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, vous voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience, c'est une petite fille nommée Emmanuelle qui a 3 ans, 6 mois et qui va copier devant vous un triangle. Take a good look at it, huh? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? Little points here, see? Yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas innéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Interesante, profesor. Han conocido a Piaget. Muy interesante, profesor. A ver, voy a tratar, a ver, para que de repente si... debe estar en el material, debe estar la ruta del video, si quieren verlo ya completo, que casi 37 minutos. Sería importante de repente si tienen también esa curiosidad, ese interés, ¿no? De poderlo ver. Muy bien, entonces estamos por aquí. Y bueno, ya. Entonces, justamente aquí queríamos graficar este aspecto, ¿no? De cómo, a partir también de lo que hemos visto de Piaget, nos está diciendo cosas, ¿no? El conocimiento es una construcción.
el sujeto está comprometido en la construcción activa de su conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento no es innato, sino es justamente, depende de estas exigencias del medio ambiente, pero también de la acción del sujeto, ¿no? Y justamente queríamos ver aquí, en este caso, de esta pequeña, ¿no? Cómo queríamos mostrar cómo va variando según digamos, pasan de repente los meses de vida a los 12 meses, 13 meses, 14 meses, 15 meses, cómo va incorporando información de algo muy específico, ¿no? Una pelota roja, que en algunos momentos primero es de esponja, luego es metálica, luego es de madera, luego es de plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es cómo en este proceso va a ir incorporando información. Por ejemplo, ¿no? En el aspecto de repente, cuando la pequeña toma la pelota y qué textura tiene, puede ser rugosa, puede ser lisa. En el caso de la madera, de repente ya tiene otro olor, otro aroma, otro sabor. Lo mismo si es de plástico también. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo tanto por aquí, los mecanismos, ¿no? Los mecanismos tanto de, por un lado, ¿no? De asimilación, ¿no? Los mecanismos de asimilación, de incorporar nueva información a la estructura, como dice Piaget, ¿no? Asimilo información a mis estructuras previas, ¿no? A mis estructuras previas de asimilación. Pero esta asimilación de nueva información acerca de la realidad, acerca de los objetos, acerca de las personas, ¿no? Esta asimilación inevitablemente también conlleva a una acomodación, ¿no? A una acomodación. Y acomodación ya involucra el cambio, ojo, el cambio, la reestructuración, ¿no? La reestructuración de mis aspectos cognitivos, ¿no? Acomodación. Entonces, eso es un elemento ya importante que vamos a ir viendo a lo largo de la propuesta que plantea Piaget. Asimilar, acomodar, ¿no? Asimilar y acomodar. Muy bien. Y tenemos también por aquí otro elemento, otra función invariante que propone Piaget, es la organización. Es decir, los aspectos del conocimiento, los aspectos de, digamos, nuestros niveles cognitivos están sistematizados, están ordenados. Y por lo tanto, tendemos siempre a ir configurando estructuras cognitivas de lo simple a lo complejo, ¿no? Aquí estamos viendo, en este caso, una estructura cognitiva simple, ¿no? Como esta pequeña va a ir teniendo de repente digamos, la estructura cognitiva de diversas texturas de objetos, por ejemplo, en el caso de un objeto llamado pelota, ¿no? Pelota, ¿no? Entonces tenemos ahí una estructura que se va complejizando, ¿no? Pero también, como decíamos hace un rato, lo podemos hablar ya en términos de cómo es la estructura cognitiva de un infante, cómo es la estructura cognitiva de un niño y cómo es la estructura cognitiva de un adolescente, joven y adulto, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, en todo este proceso se van formando esquemas. Ese es otro concepto muy central en Piaget, ¿no? La formación de los esquemas mentales, ¿no? Entonces, Piaget presupone que en nuestra mente, en nuestra estructura cognitiva, vamos formando esquemas acerca de la realidad que vamos incorporando, ¿no? Tenemos esquemas de repente para los objetos livianos, esquemas para los objetos más pesados, esquemas para los objetos líquidos, esquemas que nos permiten ver el nivel espacial en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en fin.
Es decir, nuestra mente forma esquemas mentales, ¿no? Muy bien. Y otro elemento importante también que propone Piaget es la idea de estadio, ¿no? De estadio o estadio también, ¿no? Que ya presupone, digamos, las etapas, ¿no? Las etapas de desarrollo, ¿no? Estadio, etapa o periodo, ¿no? Más o menos son sinónimos, ¿no? Y por tanto, en cada estadio del desarrollo, en cada etapa, va a haber adquisiciones, va a haber estructuras que se construyen, va a haber también cualidades de conjunto que presenta cada etapa. Se busca siempre el equilibrio, ese es otro elemento más. Y también en cada etapa hay momentos de origen y momentos de equilibrio final, ¿no? Equilibrio final. Entonces, si ya vamos a la periodización del desarrollo, ¿no? Esta es, en todo caso, ya la periodización que propone Piaget, ¿no? Ojo, remarcando que solamente está abocado al aspecto cognoscitivo, al aspecto intelectual. Entonces va a proponer la etapa sensoriomotriz de 0 a 2 años, etapa preoperacional de 3 a 7, operaciones concretas de 7 a 11, y operaciones formales ya de 11 años para adelante, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, ya se está hablando, ya así como hay psicoanalíticos y hay neopsicoanalíticos, también hay piagetanos y hay neopiagetanos, ¿no? Por ejemplo, ya las últimas investigaciones de los seguidores de Piaget, los neopiagetanos, ya proponen también explicaciones sobre ya lo que llaman ellos el pensamiento postformal, ¿no? ¿Qué pasa el pensamiento después de la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa en la juventud? ¿Qué pasa en la adultez? ¿Qué pasa en la ancianidad, por ejemplo, ¿no? Y han ido completando. Piaget solamente llegó más o menos hasta la adolescencia, ¿no? Esa fue su propuesta, digamos, en términos de desarrollo, ¿no? Y aquí podemos ver, digamos, quizás este cuadro de una forma un poquito más específica. Por ejemplo, la etapa sensorio-motora tiene 6 subestadios. Esto, reitero, también lo vamos a ver ya de manera más específica cuando entremos ya a las etapas del desarrollo, ¿no? Cuando ya abordemos la infancia. Vamos a ver eso, ¿no? La etapa preoperacional tiene 2 subestadios, la etapa de operaciones concretas solamente 1, y la etapa de operaciones formales. Entonces, esto es un poquito todo lo que, digamos, ya Piaget propone, ¿no? Y el otro elemento, digamos ya, es también el método clínico crítico, ¿no? Es decir, el método que utiliza Piaget para justamente explorar el desarrollo cognoscitivo, ¿no? Es decir, ¿cómo llego a saber? Ustedes han visto, ¿no? Cuando en el video se plantea el caso de la niña, ¿no? Esta niña de 3 años y medio, llamada Emanuel, que le piden que en una hoja dibuje el triángulo, ¿no? Pero cuando ella lo dibuja como ella lo tiene construido el triángulo en sus estructuras mentales, ¿no? Y lo plasma en el papel, ¿no? Entonces, para llegar a eso, para poder, digamos, que la niña nos explique por qué lo dibuja así, justamente Piaget aplicó un determinado método en su abordaje. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Una pausa. A ver, un ratito. Y nos habíamos quedado por acá. Un ratito. Muy bien,
Ahí estamos, ¿no? ¿Se ve, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces estamos ya casi culminando lo de Piaget, el método clínico crítico, y la idea justamente es un poquito, creo que también ustedes han leído un texto sobre esto, me parece, en la idea de cómo interactuar con el niño, ¿no? Eso es un elemento muy importante, sobre todo, de repente, bueno, aquellos o aquellas que quieran ya trabajar de repente en el aspecto psicoterapéutico a nivel infantil, o el aspecto de la psicología educativa en los ámbitos de repente inicial, primaria, ¿no? Y adolescencia. Es decir, cómo abordar al niño, ¿no? Y justamente eso fue también un gran aporte de Piaget en la medida de que, a diferencia de aplicarle test psicológicos, en la cual también es una valiosa información, él prefirió el contacto, la interacción, el diálogo. Eso es un elemento importante. El diálogo entre el psicólogo, la psicóloga y el niño, ¿no? Y en ese diálogo poder acceder mediante preguntas a la lógica, a la forma como el niño tiene estructurado el conocimiento acerca de sí mismo, acerca del mundo, acerca de la realidad, acerca de su familia, acerca de los objetos. Entonces, mediante ese diálogo de preguntas y de ir recogiendo, digamos, los planteamientos, se va haciendo este aspecto, por ejemplo, ¿no? Y eso, si a ustedes les interesa el aspecto investigativo, tiene que ver mucho con un enfoque de investigación en psicología, ¿no? Que en la actualidad está muy en boga. Hay, digamos, ahora hay una mayor predominancia de artículos que tienen que ver con el enfoque de investigación llamado investigación cualitativa, ¿no? La investigación cualitativa es un enfoque en la cual interactuamos, ¿no?, con los sujetos de investigación, a través de entrevistas de profundidad, como hacía Piaget, a través de repente también de generar diálogos grupales para recoger las opiniones, lo que se llama los famosos focus grupos, por ejemplo, y así, ¿no? Varias formas en la cual ya el sujeto de investigación participan muy activamente, conjuntamente con la investigadora o el investigador, en los procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, más o menos, ahorita, si ustedes revisan varios artículos de aplicación del método clínico crítico en investigaciones, van a encontrar una buena cantidad de ese corte, ¿no? Entonces, según Ducret, que es un seguidor de Piaget, él plantea que hay como una especie de pasos, ¿no? Primero es la pregunta sobre la lógica del niño, es decir, cómo entiende las cosas el niño acerca de alguna situación, cómo entiende la lluvia, cómo entiende el hecho de las nubes, cómo entiende de repente la generación de aspectos naturales como un cerro, un río, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces primero está la pregunta, ¿no? Después escoge un problema u organiza una situación para confrontar al niño, ¿no? Ese es otro elemento, ¿no? Es decir, no solamente recojo la forma de razonar del niño, sino que también le propongo situaciones que muestren su desarrollo intelectual. Muestren también cómo está su estructura cognitiva, ¿no? Luego observamos al niño, se dialoga, ¿no? Y aquí vemos cómo sustenta su respuesta. Luego, en base a esa respuesta, la comparamos, la clasificamos, ¿no? Sus respuestas. Y todo esto trata de responder de alguna otra forma a la génesis de la inteligencia y pensamiento del niño, ¿no? El niño, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones muy bonitas, por ejemplo, sobre cómo el niño concibe la vida, ¿no? Cómo concibe la muerte, cómo concibe a Dios, por ejemplo, ¿no? Y este diálogo, estas preguntas,
se van haciendo en las diversas etapas, ¿no? Cómo lo concibe un infante de repente preoperacional, ¿no? Cómo lo concibe uno de operaciones concretas, cómo lo concibe uno de operaciones formales, ¿no? Entonces, es un poco el uso de este método, un método clínico crítico, y bueno, acá tenemos un poco este proceso, ¿no? Que está un poco graficado, y justamente Labinovis, que tiene este texto también que es muy bonito, que se llama Introducción a Piaget, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sugiere evitar cualquier comentario verbal que sugiera al niño cómo llegar a la respuesta. No se trata que tú le digas cómo debe llegar, no, sino que hay que dejar que el niño desenvuelva su estructura cognitiva y pueda, digamos, dar cuenta de algún problema al cual se le propone. Animar al niño a extenderse en sus respuestas, pedir información adicional. El evaluador debe estar preparado para hacer variaciones a la tarea, repita las preguntas con otras palabras cuando el niño parece no entender su significado, use el vocabulario del niño para transmitir sus preguntas, y también la contrapregunta, ¿no? Es muy importante la contrapregunta, justamente en la idea de que si la lógica que me he explicado realmente es la que sostiene el pensar o el intelecto del niño, ¿no? Y bueno, según E. Martí, un investigador español, que escribe un texto también muy bonito que se llama El niño de Piaget y el niño de Vygotsky, él plantea 3 cualidades centrales de Piaget, ¿no? Primero, propone que todo niño es un salvaje universal. ¿Qué significa eso, no? Que el niño siempre está desarrollando estructuras cognitivas, siempre está tratando de comprender el mundo, ¿no? Al margen de la diferencia cultural. Esto pasa en cualquier cultura, al margen que tú seas, de repente, no sé, mestizo, que tú seas quechua, que tú seas aymara, que tú seas ario, que tú seas de repente anglosajón, en cualquier cultura, siempre el niño está desarrollando estructuras cognitivas y está tratando de comprender el mundo que le rodea, ¿no? Otro, también supone, según Martí, que Piaget plantea que el niño es racional. ¿Por qué, no? Porque el niño avanza desde formas ilógicas, es decir, formas básicas de pensar, inclusive hasta formas animistas, hasta formas más racionales, más complejas y lógicas, que ya lo tenemos, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Y por último, también se considera que para Piaget el niño sería creativo. ¿Por qué, no? ¿Por qué creativo? Porque el niño es protagonista, ¿no? El niño está activamente involucrado en la estructuración de conocimiento, ¿no? Para alcanzar la adaptación, para responder a las exigencias del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, eso en cuanto a cómo consideraba, digamos, Piaget, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ir avanzando también con el enfoque sociogenético de Henry Vallon, ¿no? Vamos a ir viendo, Henry Vallon, a diferencia de Piaget, es francés, y él se ubica quizás en un periodo, bueno, que es, digamos, significativo para la humanidad, ¿no? Tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial son eventos que tienen una repercusión planetaria, ¿no? Y él ha vivido estas dos situaciones, ¿no? Y obviamente, bueno, Henry Vallon, bueno, estudia filosofía, medicina, pero, digamos, la propuesta de Henry Vallon, a diferencia de Piaget, Freud y los demás que hemos visto hasta ahora, es una propuesta que tiene que ver con un enfoque filosófico. Ese enfoque filosófico, ¿cómo se llama? Se llama un enfoque materialista, ¿no? ¿Qué significa un enfoque materialista? Es decir, son aquellas personas que consideran que lo esencial
no es la idea, ¿no? No es el pensamiento. Lo esencial no es una idea superior, por ejemplo, llamada Dios, no. Lo esencial es que la materia ha pasado por distintos niveles de desarrollo en toda la historia de lo que se llama vida aquí en nuestro planeta, ¿no? Es decir, la materia actual, nosotros somos ya una materialidad compleja, pero como materialidad compleja, por ejemplo, tenemos elementos materiales bien simples, ¿no? Por ejemplo, tenemos proteínas, ¿no? Proteínas, ¿no? Y, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Los llamados también aminoácidos, ¿cuáles son? A ver, ustedes si recuerdan la química o la biología de su colegio, ¿cuáles son los 4 elementos presentes en todo aminoácido que tenemos en nuestro organismo? Los 4 elementos químicos. ¿Recuerdan eso? Profesor, carbono, oxígeno, Carbono, muy bien, está bien. Oxígeno. hidrógeno y nitrógeno. Ahí está, lo que se llama chon, ¿no? Ajá. Chon. Es decir, todo aminoácido tiene estos 4 elementos. Ahora, ¿cómo la cantidad que tenga de carbono, hidrógeno, oxígeno y, digamos, de repente la estructura molecular que pueda hacer ya es variada, ¿no? Es variada. Pero nosotros, por ejemplo, es decir, la materia al principio estaba separada, ¿no? Por un lado estaba el carbono, por otro lado estaba el hidrógeno, por otro lado estaba el oxígeno, nitrógeno, pero hay un momento en la historia de la vida, aquí en nuestro planeta Tierra, que estos 4 elementos se juntan y forman una cadena básica de aminoácidos. Pero si hablamos de repente de carbohidratos, ¿cuál sería? ¿Los carbohidratos cuál es? Los azúcares, la sacarosa, ¿cuál es los elementos básicos? También hay carbono. ¿Qué más hay en carbohidrato? En las harinas, en los azúcares. ¿Qué hay también? Hay carbono, hay hidrógeno y hay oxígeno, ¿no? Ya se llama CHO, ¿no? CHO. Ahora también la complejidad, digamos, ya molecular, ya va a depender de la cantidad ya de, digamos, de la estructura molecular que tenga, ¿no? Entonces, un enfoque materialista que plantearía, ¿no? Es decir, nosotros somos resultado del desarrollo de millones de años de la materia. Es decir, somos esa complejidad, ¿no? Y justamente ese enfoque materialista se contrapone a un enfoque idealista. En cambio, el enfoque idealista, ¿qué diría? No, para que haya la complejidad humana, tuvo que haber un elemento superior. Y ahí hablamos, por ejemplo, ya de todas las confesiones religiosas, ¿no? Que plantean que existe un Dios como creador, ordenador o gran arquitecto de todo lo que existe en esta realidad, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, esos son ya posturas, ¿no? Entonces, Henry Vallon se va a ir hacia la postura de la materialidad, ¿no? Entonces, él va a considerar que todo individuo, como un todo, que se va desarrollando en íntima relación dialéctica con el medio físico y el medio humano, ¿no? Y también propone el estudio de la persona concreta como expresión de la síntesis singular entre lo biológico y lo social. Ahí hay un aspecto que luego vamos a enfatizarlo, pero que quede la idea, ¿no? Henry Vallon va a plantear, no va a negar el papel de lo biológico, pero también le suma el papel de lo social. Pero
él va a decir que tampoco somos una especie de ente pasivo en nuestro desarrollo. No, hay siempre una síntesis singular, ¿no? Una síntesis singular. Y esa síntesis singular se concretiza en esta persona específica, ¿no? Que tú eres. Ahí está. Es decir, tú eres una síntesis singular específica entre tus factores biológicos y tus factores sociales. Y por lo tanto, usa el método dialéctico para descubrir la realidad, ¿no? Es decir, tratar de ver que todo proceso de desarrollo no es lineal, sino que todo proceso de desarrollo está sometido a aspectos que generan crisis, que generan de repente contradicciones, que generan tensiones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, leamos este párrafo, ¿no? Justamente de un documento, de un dossier, donde hacen la comparación entre Henry Vallon y Piaget, ¿no? Es un documento. Y dice, ¿no? Y de esta forma particular de integración se realiza un centro integrador. ¿Cuál es el centro integrador? Según Henry Vallon, es la persona. Y por lo tanto, ¿qué dice? ¿No? El hombre psíquico se realiza entre dos inconscientes, fíjese, ¿no? Usa el término inconsciente, un término psicoanalítico, por ejemplo, ¿no? El inconsciente biológico y el inconsciente social. Los integra entre sí diversamente, pero sí quiere conocerse. Debe establecer correlaciones con uno y otro. Así, entre ambos medios, entre sus reacciones, el individuo deviene esencialmente en un mediador y en un integrador. Es decir, todo individuo, es decir, todos nosotros mediamos entre nuestras cualidades biológicas heredadas, pero también mediamos entre nuestros aspectos sociales que ya son parte de nosotros, ¿no? Son parte de nosotros. Muy bien. Entonces, una pregunta que se hace Henry Vallon, aquí tenemos a este infante que recién ha nacido, ¿no? Está dando su primer llanto, ¿no? Su primer llanto, y la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo este infante se convirtió en esto, ¿no? Es decir, se convirtió en un ludópata, en una persona que al día juega 14, 16 horas en videojuegos, ¿no? Y pareciera tener ya una compulsión que lo domina, que no le permite ya hacer sus actividades que antes hacía, ¿no? Inclusive comer, inclusive hasta sus necesidades básicas como bañarse. De repente ya ha dejado de repente los estudios, ¿no? Ya no se vincula con sus amigos, entonces está centrado en los videojuegos, ¿no? Y hablamos de la ludopatía, ¿no? Un elemento. Entonces, ¿cómo se da ese paso, ¿no? ¿Cómo se da ese paso? Entonces, ahí viene, ¿no? Justamente lo que plantea Henry Vallon es el problema central. ¿Cuál es el problema central de la psicología evolutiva? A nosotros, como psicólogos, si vamos a entrar dentro del plano, vincularnos con ya personas, nos interesa explicar, ojo, explicar, es decir, dar cuenta, ¿no? No cómo se socializa un niño, porque ya es un ser social desde que nace, sino cómo ese niño se hace único y singular. Fíjense, esto es un desafío muy fuerte, ¿no? Porque tú como psicólogo, ¿no? Tú como psicólogo o psicóloga vas a tener que, digamos, entender la singularidad de tu paciente. ¿Cómo así ha llegado a ser la persona que es en la actualidad? Y obviamente para eso la psicología te da herramientas, ¿no? Bueno, te da test psicológicos, te da la entrevista como un medio también de acercamiento, ¿no? ¿Cierto?
Entonces te da eso. Pero, ojo, nos está diciendo cómo entender la unicidad y la singularidad de cada individuo, ¿no? De cada persona. Muy bien. Tenemos también aquí el tema de la crisis, un aspecto importante. Henry Vallon va a plantear que siempre, en toda etapa del desarrollo, se producen reorganizaciones sustanciales, ¿no? Y que obviamente conllevan también a cambios en la dirección del desarrollo. Supongo, una pregunta de repente para ustedes ya han tenido su primera experiencia amorosa. La mayoría, supongo, profesor. Ya, han tenido su primera experiencia amorosa. ¿Y han tenido también su primera decepción amorosa? Como todo ser humano, profesor. La Claro. mayoría, profesor. Claro, ¿no? Y obviamente ese que es el aspecto afectivo, ¿no? O socioafectivo de cada uno de nosotros, en su momento lleva también a reorganizar nuestra vida, ¿no? Es decir, el estar enamorado, el estar comprometido con alguien afectivamente, va a conllevar a reorganizaciones. Y que a veces inclusive lleva, en el caso de los adolescentes especialmente, conlleva a veces hasta tensiones con los padres, por ejemplo, ¿no? Con los padres de familia. Entonces, un elemento importante que ve Henry Vallon es que a lo largo del desarrollo, las crisis van a aparecer en el desarrollo, ¿no? Van a aparecer. Por ejemplo, una amiga me decía, ¿no? Semanas atrás, ya por, digamos, una cuestión más individual, ¿no? Ya vamos a suponer, ¿no? 18 años de casados, ¿no? Han podido sobrellevar una serie de cosas, inclusive la pandemia, y bueno, ella tenía la percepción, veía que la relación estaba bien, ¿no? Estaba bien, ¿no? Es decir, no había complicaciones. Pero en un momento descubre la infidelidad. Y prácticamente se cae pues todo ese edificio que ella tenía construido de la relación afectiva que tenía. Es decir, 18 años, es decir, ¿qué pasó? No lo vi, ¿no? Es decir, ¿en qué aspecto no fui más observadora de lo que estaba pasando en el vínculo, por ejemplo, ¿no? Y las crisis son esas, ¿no? Las crisis en el desarrollo va a haber crisis. Y según Henry Vallon, las crisis son necesarias. Las crisis son inherentes al desarrollo. Y son importantes porque van a conllevar que también nos reestructuremos, podamos superar ello y podamos de repente ya desarrollar nuevas cualidades. Y por tanto, considera que lo biológico y lo social son una unidad y por lo tanto sobre la base de estructuras orgánicas, es decir, biológicas, se estructura el psiquismo en un mundo eminentemente social. Entonces, el psiquismo, es decir, lo que tú eres, como cualidades psicológicas ya concretas, personales, singulares, se construye sobre la base de tus estructuras orgánicas, biológicas, heredadas por las que maduran, como también en correspondencia con el mundo social a la cual pertenece, ¿no? Y por lo tanto, él va a plantear diversas fases, ¿no? Del desarrollo del niño. Aquí tenemos, bueno, también, bueno, si tenemos oportunidad, la obra que deberíamos leer es, por ejemplo, La evolución psicológica del niño, ¿no? De Henry Vallon, ¿no? Ahí plantea ya, digamos, su periodización, ¿no? Y por ahí nos dice, ¿no? Yo no he podido jamás disociar lo biológico y lo social, ¿no? No porque lo crea reductibles el uno al otro, sino porque me parecen en el hombre tan estrechamente complementarios desde su nacimiento. Ojo, aquí también un aspecto importante. Plantea nacimiento. ¿Qué etapa no está viendo? ¿Qué etapa no está considerando? Prenatal.
prenatal, ¿no? Ese también. Piaget tampoco consideró prenatal, Freud tampoco, ¿no? Melanie Klein tampoco, Erickson tampoco, ¿no? Entonces, es una cuestión que también es importante tomar en cuenta. Pero, desde su nacimiento, es imposible enfocar la vida psíquica si no es bajo la formación de sus relaciones raciales. Si no podemos enfocar la vida concreta de alguien sin entender sus particularidades biológicas y sus particularidades sociales, ¿no? Y por lo tanto, el ser humano no es solamente un ser social, sino que es genéticamente social. Esto, en la actualidad, las neurociencias, podríamos decir que ya lo ha ido corroborando. Es decir, el ser humano nace con la posibilidad, ojo, nace con la posibilidad, ¿no? La potencia de desarrollar una corteza cerebral. Nace con esa potencia, por ejemplo. Obviamente pueden haber situaciones que a veces conlleven a que eso no suceda, ¿no? ¿Qué pasa si de repente la madre, durante la etapa prenatal, era una drogadicta y consume drogas a lo largo de los 9 meses, ¿no? Ahora, ese bebé que nace, ¿con qué potencia nace en términos de corteza cerebral, por ejemplo, ¿no? Ahí va a haber ya una limitación muy profunda, inclusive, que puede llevar hasta el retardo mental, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto esta película Preciosa. Sí, profesor. Precious, ¿no? Precious, ¿no? Preciosa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí ella es violada por su padre, y su padre de repente es una persona consumidora de drogas, y al final los 2 hijos que tiene son niños, infantes que tienen graves problemas de desarrollo, ¿no? Graves problemas de retardo mental, inclusive síndrome de Down, uno de ellos, ¿no? Entonces, fíjense, esos elementos son importantes también considerar, ¿no? Y plantea que en la evolución psicológica del niño, es decir, ese tránsito que va del orgánico hasta la constitución de lo psíquico individual, es importante el afecto, la emoción, es importante el vínculo que vamos a establecer con otra persona, y otro elemento también importante. Es importante lo que se llama el movimiento, ¿no? El movimiento. Es decir, digamos que la capacidad que progresivamente el niño va a tener de adquirir movimiento y las condiciones que se le den van a ser un aspecto clave también en su desarrollo, ¿no? En su desarrollo. Y otro elemento es el medio, ¿no? Entonces, estos 4 factores, fíjense, lo afectivo, y lo afectivo es muy fuerte, por ejemplo, en lo que se llama la educación inicial, ¿no? Es decir, para que el niño aprenda en educación inicial, lo afectivo juega un papel central y protagónico, ¿no? Es como decía Piaget, ¿no? Lo afectivo es el combustible de lo intelectual, ¿no? De lo intelectual. Y ya hay muchos estudios que se han hecho cuando hay alguna perturbación afectiva, le llaman estrés tóxico, por ejemplo, y eso puede generar alguna repercusión en el desarrollo, ¿no? Muy bien, y tenemos aquí ya la propuesta. Por ejemplo, Henry Ballon va a plantear estadios del desarrollo y va a plantear, por ejemplo, 2 principios, ¿no? Va a plantear lo que él llama preponderancia funcional, es decir, cuáles son las cualidades dominantes en cada etapa, ¿no? Y también lo que él llama alternancia funcional. Tengo que darme cuenta también si en cada etapa del desarrollo, el desarrollo se dirige hacia el sujeto, eso le llama centrípeto, o el desarrollo de repente está más orientado hacia las relaciones con el exterior. Repito, cuando hablamos de alternancia funcional, estamos hablando que
hay momentos del desarrollo donde la preponderancia está orientado hacia el sujeto, hacia sus cualidades, ¿correcto? Hacia lo individual. Eso se llama centrípeto. Pero también hay momentos en los cuales el desarrollo está más orientado a establecer vínculos, interacciones, relaciones con el mundo exterior. Eso se llamará centrífugo, ¿correcto? Y muy bien, y aquí tenemos su periodización, ¿no? Que él propone. Estadio impulsivo emocional de 0 a 1, sensorio motor y proyectivo de 1 a 3, estadio del personalismo de 3 a 6, del pensamiento categorial de 6 a 11, y estadio de la pubertad y la adolescencia de 11 años, 11, 12 años, hasta los 18, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el primer estadio, 0-1, ¿hacia dónde está orientado? Hacia adentro, ¿no? Dirigido a la construcción del individuo. Sensorio motriz, de 2 a 3, ¿hacia dónde está orientado? Hacia el exterior, ¿no? Ya el niño 2 a 3 tiene más motricidad, quiere conocer el mundo, quiere interactuar, quiere conocer los objetos, ¿no? Está más orientado hacia el exterior. Del personalismo de 3 a 6, en cambio, en 3 a 6 ocurre algo muy importante. Ya el desarrollo se va hacia adentro, porque ya el niño aparece algo que es clave en el desarrollo. Aparece la toma de conciencia. Ya un infante de 3 años toma conciencia, básicamente, por ejemplo, qué le gusta y qué no le gusta. Qué actividad quiere hacer y qué actividad no quiere hacer. Y empieza, por tanto, a oponerse al adulto, ¿no? A oponerse. Entonces, toda esta etapa va orientado hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Y luego tenemos el pensamiento categorial, en cambio ya orientado hacia el exterior, porque ya el niño está centrado en los aprendizajes en la escuela, en los vínculos con la escuela, las experiencias que propone la escuela, ¿no? Y en cambio en la pubertad, la adolescencia, está orientado nuevamente hacia el interior, ¿no? Es decir, el adolescente ya quiere afirmar su yo, hay un ensimismamiento, ¿no? Un apartamiento, ya se da una especie de brecha generacional entre él y sus padres, por ejemplo, ¿no? Entre él y sus padres. Muy bien. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. El momento de mi parte todo claro, profesor. ¿Mm? Profesor, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Ya, dime. Sí, usted estaba comentando, por ejemplo, que sobre la última parte que estábamos leyendo sobre Wallon, Ya. de que no era decisivo nacer biológicamente como que con todo lo positivo, ¿no? Que también puede influenciar aspectos externos. En este caso usted mencionó el aspecto prenatal, Ujú. pero también se puede ver afectado el bebé si la madre se cuidó prenatalmente, pero en el momento del parto hay algún tipo de repente negligencia Mm. o pasa algo, o sea, eso también podría afectar. Gracias. Sí, no me acuerdo, creo que se llama Otto Rahn. Los psicoanalistas más recientes acuñaron el término el trauma del nacimiento y dieron una explicación, ¿no? Claro, antes los servicios, digamos, para el nacimiento eran a veces un poco, digamos, usaban, por ejemplo, lo que llamaban una especie de cuchara para extraer al bebé, y a veces había negligencia, ¿no? Entonces sí,
definitivamente el nacer es un momento crítico para la vida de un bebé. Porque si hablamos de un parto en condiciones normales, el bebé va a tener que posicionar, ¿no? va a tener que posicionarse de cabeza, y aparte la mujer va a tener que dilatar de tal forma que permita que la cabeza del bebé salga por el conducto vaginal. Y eso conlleva también, digamos, a veces puede conllevar, de repente si no ha habido una buena pericia, puede llevar a algunas lesiones, ¿no? Reitero, ustedes cuando tocan la cabeza de un bebito recién nacido, van a encontrar partecitas blandas, ¿no? Lo que se llaman las fontanelas, ¿no? Las fontanelas. Es decir, todavía la caja craneal no cierra, no ha cerrado. Eso va a ser a lo largo del primer año de vida, va a ir cerrando, ¿no? Ya la caja craneal, ¿no? Sí puede haber elementos que también, si no ha habido una adecuada, digamos, trabajo de parto, no ha habido una adecuada pericia, puede hacer, ¿no? Y por ello a veces algunos han desarrollado esta alternativa de hacer un parto en el agua, ¿no? Parto en el agua, o hacer de repente el parto en condiciones que no haya mucho ruido que perturbe al bebé, o luz, ¿no? De repente hacerlo en un ambiente un poquito de, bueno, de luz obviamente, de repente sí, para ver que el médico pueda también manipular adecuadamente. Entonces ahí ha habido varias cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando toquemos la etapa prenatal, pero sí, si no hay una adecuada manipulación, podría haber un efecto, que a veces, eso también, ¿no? A veces hay aspectos que no se pueden ver inmediatamente, ¿no? De repente se va a ver en los próximos 3 primeros años de vida, ¿no? Pero si ha habido ello, sí, de repente ya los padres o la madre deberían buscar una evaluación ya neuropediátrica, un poquito más específica, por ejemplo, ¿no? Profesor, entonces sí ha habido trabajos Sí, ¿no se escucha, por favor? perdón, se había apagado mi micrófono. Decía si es que entonces sí influye también la forma en cómo el niño va a llegar al mundo luego de la etapa prenatal. Y sobre todo, usted mencionó que sí hay entonces trabajos donde hablan sobre el llamado trauma de nacimiento. Sí, sí hay. Pero esto, como los psicoanalistas lo vieron como ese momento de la salida, que tú has estado en una especie de cavidad intrauterina oscura, ¿no? Líquida, tranquila, y sales a otro medio muy distinto, ¿no? Como digo, dentro del enfoque psicoanalítico ellos sí desarrollaron todo un conjunto ahí de comprensiones acerca de ello, ¿no? Pero también dentro ya del estudio de la etapa prenatal, a veces una inadecuada manipulación en el momento del parto podría conllevar de repente algún efecto posterior al desarrollo, ¿no? Sí, sí se puede dar ello, ¿no? Profesor, yo sé que de repente esto vamos a ahondarlo más adelante, Ujú. pero usted mencionó, creo, el nombre de un autor ahorita, hace un momento. A Oh, ver, no sé si recuerdo mal, a ver, un ratito. A ver. Sí, Otto Rahn. Sí, Otto Rahn. Él más o menos va configurando ese tema del trauma al nacimiento, ¿no? Es un psicoanalista. Es R-A-N-K, Rahn. Muy bien, ¿alguna consulta más? Creo que no, profesor.
Ya. Muy bien, entonces mañana nos encontramos. Reitero, ya el enlace está en la semana 5, ¿no? Ahí está el enlace. ¿Ya? Y por favor, revisan esta lectura que está en la semana 7, un poquito para de repente poderla comprender juntos, ¿no? Y ya ustedes estén con mejores condiciones también para poder elaborar este cuadro final que se presenta en la semana 7, ¿no? Muy bien, en todo caso, hasta ahí sería el día de hoy, y ya nos veríamos mañana, mañana sábado, ¿no? Mañana sábado 9. Muy bien, gracias por la atención. Buenos días. Hasta mañana, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana, profesor. Gracias, Cuídese. profesor, cuídese. Hola, profesor, hasta mañana, cuídese. Profesor. Ya, nos Profesor, vemos. cuídense. Ya.